Radio Macondo. El asesinato político en Colombia ha sido casi que una tradición en nuestra sobrevalorada democracia. Si vamos a hablar de asesinatos políticos, pues hablemos de Rafael Uribe Uribe, quien era un férreo opositor a la regeneración conservadora, liberal, abogado, diplomático, hombre de leyes, periodista. Además, un hombre que apoyaba decididamente el desarrollo del movimiento sindical en Colombia y del cooperativismo, lo que le valió, por supuesto, poderosos enemigos. El 15 de octubre de 1914, 5 meses atrás, había estallado la Primera Guerra Mundial. Ese 15 de octubre de 1914 caminaba Rafael Uribe Uribe rumbo al Congreso de la República. Bajo el brazo llevaba una serie de documentos, entre ellos denuncias en contra de la corrupción en cuanto a la inversión pública y un proyecto de ley que pretendía proteger a los trabajadores colombianos en caso de accidentes laborales. Iba Rafael Uribe Uribe rumbo al Capitolio cuando Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal lo atacaron a punta de hacha. En este punto hay que decir que Rafael Uribe Uribe era uno de los posibles presidenciables de aquellos días. Uribe Uribe agonizó durante 12 horas. Uribe Uribe fue asesinado durante el gobierno conservador de José Vicente Concha. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 demostró que las élites del poder en Colombia estaban dispuestas a todo. Gaitán, que era una amenaza para las vastas redes clientelistas del bipartidismo y sus mangualas, pues seguramente habría sido el presidente de Colombia. Un presidente que resultaba bastante incómodo, dado su compromiso con los pobres y con la reforma agraria. Lo que siguió tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán fue un estallido social que aún retumba hasta nuestros días. La rebelión espontánea de los sectores populares fue reducida mediante una represión indiscriminada y violenta. Dicha represión dio origen desde las propias bases del Partido Liberal y del Partido Comunista a los primeros núcleos guerrilleros marxistas en el país. El régimen bipartidista, que creó el Frente Nacional tras la caída de Rojas Pinilla, con el fin de evitar la violencia política, según ellos, pues terminó generando a la guerrilla de las FARC, el ELN, el M-19, entre otros. El 11 de octubre de 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP. Pardo Leal había denunciado las alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Su asesinato es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica, que en ese momento contabilizaba 471 de sus miembros asesinados desde 1985. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirma que más de 4.000 miembros de la UP murieron en las 2 décadas siguientes. José Antequera fue asesinado el 3 de marzo de 1989. Miembro de la Unión Patriótica, fue uno de los primeros en denunciar cómo se empezaban a gestar grupos paramilitares y a crear alianzas con las fuerzas estatales. Antequera fue acribillado en el aeropuerto El Dorado. En los hechos quedó herido el dirigente liberal Ernesto Samper, que accidentalmente se encontraba en el lugar. El 18 de agosto de 1989 cae asesinado el candidato del Partido Liberal Luis Carlos Galán en un complot entre narcotraficantes y clases políticas afines al narcotráfico. El 22 de marzo de 1990 asesinaron a Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial por la Unión Patriótica. Se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. La Unión Patriótica fue el resultado de los acuerdos suscritos entre el gobierno conservador de Belisario Betancur y las FARC en un proceso de negociación que se conoció como los Acuerdos de la Uribe-Meta. El 26 de abril de 1990 es asesinado en pleno vuelo el candidato presidencial por el M-19, Carlos Pizarro. Las elecciones presidenciales de 1990 definitivamente fueron las más sangrientas en la historia de nuestro país y son el mejor ejemplo de un Estado arrodillado frente al poder del narcotráfico y del paramilitarismo. El 9 de agosto de 1994 asesinan a Manuel Cepeda Vargas. Nuevamente el sicariato se usó para acabar con el liderazgo de izquierda en Colombia. La muerte de Cepeda ocurre en el contexto de la llamada Operación Golpe de Gracia, mediante la cual sectores del alto mando militar junto al paramilitarismo avanzaron hacia la liquidación definitiva de las estructuras de la Unión Patriótica. Como se darán cuenta, el asesinato político es casi que una tradición dentro de nuestra sobrevalorada democracia. Los invitamos a leer los medios independientes. A nosotros nos encuentra en radiomacondo.fm
y también en nuestras redes sociales.